Por supuesto tenemos la columna de nuestro queridísimo maestro, colega, historiador Diego Barovero. Bueno, Manuel Belgrano, mes de junio, mes del natalicio, 3 de junio, mes de la muerte, del fallecimiento, 20 de junio, instituido además como Día de la Bandera. Belgrano es una de las figuras más cautivantes de nuestra primera historia patria. Sin embargo, en líneas generales no es tan conocido en profundidad su pensamiento, su obra, pero realmente, más allá de la creación de la bandera y su protagonismo en tiempos de la independencia, Belgrano era un hombre de estudios económicos, de leyes, y un hombre preocupado por la educación y por las ciencias. Él desarrolla una positiva, muy positiva experiencia como joven estudiante universitario en la Europa de la Ilustración, y de allí trae ideas, proposiciones, modelos que, además, a partir de su innata inteligencia, se convirtieron en el motor de su acción pública en esos años iniciales, entre el final del virreinato y el inicio de esta nueva patria que él ayudó sin lugar a dudas a que naciera. Él desarrolla desde la Secretaría del Consulado una obra muy importante. El Consulado era el organismo económico del virreinato, y como doctrinario de los primeros estudios económicos, con una clara identificación y prédica con la protección de la incipiente industria, que todavía era un proyecto, pero él ya advierte la importancia de la industria en el futuro, e identifica la agricultura como una fuente de generación de riquezas, pero que el destino de la misma, quiero decir de las riquezas, no podía ser la mera y simple explotación por parte de los propietarios y la exportación de materias primas sin agregarle valor. En su visión, la economía debía basarse en un desarrollo armónico, y para eso requería la interacción de 3 ejes clave: la agricultura, la industria y el comercio. De esa manera también, y dado que en lo socioeconómico él abreva en ese modelo que podemos, por eso todavía hoy se conmemora sus fechas, sus aniversarios, como Día de los Profesionales de las Ciencias Económicas. En lo político, su obra estuvo signada por la convicción americana, una convicción patriótica, en la que él se compromete de muy joven, como hombre de leyes, como hombre de estudios, pero también, a la que llegado el momento, tiene que poner el cuerpo y asumir el mando militar, para el que él no estaba preparado como debía, no tenía una formación académica como jefe militar. Sin embargo, su actuación, tanto en el final del virreinato y en la primera junta de gobierno patrio de la que fue vocal, él tiene ahí, en lo que tiene que ver con lo económico, con lo educativo, con lo social, él es pionero en un montón de situaciones. Él propone que la educación sea pública, gratuita y obligatoria para ambos sexos, mujeres y varones. Dispuso la creación de escuelas de dibujo técnico, de matemática, de náutica. Propuso la creación de otras escuelas como la de agricultura. Tomó clara conciencia de la importancia que tenía fomentar la educación, las ciencias y la técnica para aplicarlas a las distintas disciplinas productivas, agricultura, industria, y eso destinado a posteriori a generar condiciones para un desarrollo nacional sustentable. Fue también, como decíamos, le fue encomendado el mando militar en el Ejército del Norte. Fue desde luego varias veces polémica su actuación. Le tocó conducir a los ejércitos en el norte en importantes batallas en las que fue triunfal, y otras en las que fue derrotado y por las que fue enjuiciado y hasta de alguna manera castigado por el poder central de Buenos Aires. Sin embargo, lo que siempre tuvo ante todo como compromiso fue en asegurar las condiciones de la libertad de estas tierras, de los nativos de estas tierras, ya fueran criollos, es decir, descendientes de españoles, pero nacidos en América, o también indígenas. Con los pueblos originarios él desarrolló un accionar muy importante en el sentido de reconocer su preexistencia, reconocerle derechos, mantener relaciones pacíficas y de convivencia. Siempre tuvo ante todo la convicción de sostener los principios de la libertad y de la independencia de esta tierra, y sobre todo no cejar en el esfuerzo de lograr la definitiva independencia, que no nos retrotrajeran
una situación como pasó en otros países de América, de esas naciones independientes que surgían, que en determinado momento volvieron a caer bajo el yugo del absolutismo español. Sin embargo, la organización política de esa nueva nación, desde Buenos Aires y de las provincias, nunca volvió a caer. Fue en gran medida obra de su genio y de su inteligencia, también del éxito de la empresa independentista de San Martín, que tenía por él un gran respeto y que además consideraba que él había asegurado, también como Güemes, con su lucha en el norte, había impedido el avance godo, el avance hispano, que pusiera en riesgo el proceso independentista. Cuando San Martín tuvo que expresarse sobre la personalidad de Belgrano, dijo algo que todavía hoy a mí me produce una emoción muy grande. Dijo: es lo mejor que tenemos en nuestra América. Se refería a las condiciones humanas, éticas, morales que tenía Manuel Belgrano y que eran reconocidas nada menos que por un gigante de la ética y por un gigante de la conducta como fue San Martín, el hombre que aseguró la definitiva independencia y liberación del continente sudamericano. Las tristezas que envuelven el solitario y cuestionado final de la vida de Manuel Belgrano, privado de recursos y del reconocimiento del que era merecedor, son conocidas por todos. Creo que todavía hay una gran injusticia en no reconocer en Belgrano la condición de auténtico padre de la patria en igualdad de condiciones con San Martín. San Martín estaba preparado para el mando militar, vino con una formación académica militar, Belgrano no. Y tal vez, en algún sentido, la figura de Belgrano, por esas derrotas que tuvo que afrontar como líder del Ejército del Norte y por haberse plantado frente a determinadas órdenes que le daba el triunvirato centralista, que muchas veces conspiró contra la auténtica independencia del país, ha quedado como un poquito opacada la obra de Belgrano, que nosotros tenemos que señalar la actualidad y vigencia, tanto de sus principios intelectuales, de su obra magna en lo que fue la construcción de las condiciones para la emancipación y sobre todo por haber tenido la lucidez y el mérito de dejarnos un paño color azul celeste y blanco, que fue la primera característica, el primer símbolo patrio que nos ayudaba a cobijarnos en torno a él y al mismo tiempo a diferenciarnos de las tropas que defendían la integridad territorial en beneficio del reclamo español, y los ejércitos patrios tenían una bandera para cobijarse bajo ello. Conservar todavía hoy, a 205 años de su muerte, conservar la memoria del esfuerzo material e individual, de su presencia decidida, desinteresada, conmovedora, liderando buena parte de ejércitos, buena parte de la opinión independentista de nuestra patria de entonces, de nuestra sociedad virreinal todavía, pero que ya anhelaba ser una nación independiente. Creo que es además una idea y un hito de nuestra formación ciudadana, porque también nos legó principios relacionados con la vida democrática, con la cultura, con la preponderancia de la educación y de la ciencia, que están más vigentes que nunca, o por lo pronto que siguen siendo un proyecto a concretar. Así que nuestro homenaje y reconocimiento y agradecimiento a la figura de Belgrano, sin lugar a dudas, padre de la patria también.